Los negocios de base tecnológica cada vez son más y están ofreciendo soluciones que no imaginábamos. Uno de ellos es Bonnie Studios y hoy en Entre Emprendedores nos cuenta su historia. Santiago, bienvenido a Entre Emprendedores. Ana, gracias por la invitación. ¿Usted siempre quiso ser emprendedor? No sé si quise ser emprendedor, pero de una u otra manera terminé emprendiendo. El primer momento yo recuerdo a los 19 años, estando en la universidad, tuve la posibilidad de trabajar dando tutorías, como muchos otros universitarios daban clases, solo que tuve la oportunidad de empezar a referenciar un par de amigos a través del tiempo y al momento de empezar a referenciar un par de amigos, sin darnos cuenta, terminamos construyendo un grupo de personas que en el momento más grande llegamos a ser cerca de 75 tutores y 300 estudiantes con los que interactuábamos y coordinábamos, y esa fue como la primera experiencia de emprender. Claro, ese es como el primer negocio sin saberlo. ¿Y de eso qué aprendió? Pues pucha, yo creo que vienen tres cosas importantes. La primera es un ejercicio de coordinación, y en ese ejercicio de coordinación es cuando uno construye un negocio, cuáles son esos puntos de optimización que uno puede tener para que ese negocio escale. Cuando nosotros arrancamos con lo que terminó convirtiéndose en una compañía, pues éramos 3, 4, 5, luego éramos 10 y había unos temas de coordinación relativamente complejos. Son tutorías, llamar a un papá, coordinar un tutor, averiguar si hay un reemplazo que hacer, y terminamos introduciendo una capa de tecnología muy sencilla que nos permitió coordinar y escalar esa interacción, y creo que fue una de las primeras cosas que nos funcionó. ¿Qué pasó con ese negocio? ¿Eso fue en la universidad? Eso fue en la universidad. Yo tenía 19 años y lo crecimos cerca de los 23, 24 años. Yo lo alcancé a tener casi 4 o 5 años, entonces mientras estaba en la universidad el negocio creció, nos terminamos graduando con mis amigos y nos permitió de una u otra manera pagar la renta y entrar a un espacio y sin darnos cuenta darnos el espacio que estábamos emprendiendo. ¿Y ahí murió? Eventualmente murió. De ahí nosotros construimos una segunda empresa, también en educación. Esta compañía se llamaba Talent Surfers. En ese momento, eso viene a ser 2010-2011, entra un imaginario de construir compañías de tecnologías, de base tecnológica. Cuando uno está en este ecosistema, y en el 2010 había un imaginario de adquirir la mayor cantidad de usuarios que uno pudiera, y luego uno descifraba el modelo de negocio. Entonces, de tener una compañía que facturaba, monetizaba, organizaba, pero que tenía problemas de logísticas muy complejos, terminamos construyendo una compañía de base tecnológica muy fuerte, pero sin modelo de negocio. En ese momento era válido, levantamos capital, hicimos algunas cosas, pero eventualmente no nos funcionó y nos terminamos chocando. Pero pensar en ese momento, me dijo que era 2010, en un emprendimiento de base tecnológica no es lo mismo que ahora, porque No. ahora, claro, hay mayor posibilidad de inversión, de levantar capital, hay mayor conocimiento sobre todo este tema de plataformas y demás. ¿Cómo fue hacerlo en ese momento? ¿Qué errores se cometieron en ese momento, Santiago? Yo creo que muchos, y cuando uno lo pone en la gran escala del tiempo, construir una compañía de base tecnológica en el 2010, o por más apoyo que haya hoy en día, sigue siendo algo muy nuevo en la historia de las sociedades. Nosotros llevamos no más de 35, 37 años armando compañías de internet. Entonces llega a ser algo muy nuevo. En el 2010 nosotros no teníamos mucho el contexto de esa temporalidad, pero hay un imaginario de hay que buscar personas que lo hayan hecho, hay que conectar con personas que de pronto hayan estado expuestas, y de una u otra manera tratar de entender cuáles son los errores que otras compañías han cometido y cómo puede llegar uno a evitarlos. Entonces, algo que nosotros hicimos, y es muy común en el medio, especialmente en compañías de base tecnológica, fue encontrar lo que comillas llaman mentores, que son personas que han pasado unos años adelante de uno y cómo le pueden a uno evitar esos errores. En ese momento en Colombia había dos referentes muy grandes. Un personaje llamado Alex Torrenegra, que había construido una compañía que se llamaba Voice 123 y en Estados Unidos crecía, y un personaje llamado Andrés Barreto, que había construido una compañía que se llama Grooveshark, que si algunos lo tienen de referencia, era esa aplicación como Spotify que le permitía a uno poner música, y fue como esa primera exploración de música en línea. Ellos dos estaban construyendo tecnología en Estados Unidos, y con mis socios de ese momento buscamos la manera de abrir puerta con ellos, terminamos conectando y fue un espacio de retroalimentación muy fuerte. Yo creería que el error más grande de esos años fue no ponerle un modelo de negocio a esa capa. Que buscando entender que en ese momento, si uno solamente crecía, después lo podía descifrar,
se vuelve un poco complejo. No siempre funciona así y para poder lograr ese tiempo de mientras descubres el modelo de negocio, uno requiere un apoyo y una financiación muy fuerte. Un apalancamiento, sí. Que en ese apalancamiento nosotros lo encontramos en un par de rondas, pero eventualmente, como no teníamos un modelo de negocio fuerte, nos quedamos y hasta ahí llegó esa segunda compañía. Entonces se perdió plata, tiempo, pero se aprendió. Tiempo no se pierde, uno termina aprendiendo mucho y yo creo que lo único que a uno le queda son esas lecciones de cómo volverlo a hacer una siguiente vez de un poco mucho más estructurado y estable. Y justamente todo ese aprendizaje los deja de todas maneras, me imagino que animados para seguir emprendiendo, pero para hacerlo de una manera distinta. Entonces, ¿qué vino después? Esa parte de emoción y ánimo yo creo que no siempre está. Yo creo que es un color que le suelen poner a este imaginario de construir empresas que a veces no es cierto. Yo creo que construir una empresa tiene un poco más de colores difíciles, oscuros, grises, de incertidumbre. Y cuando cierras tu primera empresa, porque el modelo de negocio de pronto no va a escalar, construyes una segunda empresa y decides cerrarla, no solamente no estábamos emocionalmente en un lugar no muy agradable, sino que además teníamos unas deudas amplias. Yo recuerdo muy claramente hablar con Alex Torrenegra, estábamos hablando y me dice, ¿qué va a hacer? Y yo le dije, viejo, me cansé, voy a desempolvar el cartón que tengo por ahí guardado en alguna parte, y voy a buscar buscar un trabajo y dejamos esto acá. Y Alex en ese momento me dice, venga, yo estoy empezando una compañía, en este momento es un proyecto, para ese momento se llamaba Voice Bunny, porque no viene y exploramos qué hacemos. Entonces yo termino uniéndome a lo que Alex estaba haciendo en ese momento, 10 años, casi 10 años y medio adelante, eso se termina convirtiendo en lo que hoy es Bunny Studio y la compañía que hoy lidero. Bueno, y entonces ahora hablemos de Bunny Studio. ¿Qué hace Bunny Studio? Bunny Studio es una plataforma de servicios creativos a los cuales le agregamos una capa de tecnología que le permite una automatización muy fuerte que a algunas compañías que están escalando servicios creativos les conviene. Entonces, nosotros tenemos módulos de locutores, diseñadores, videógrafos, profesionales de sonido, a los cuales los conectamos en una base de datos. Son cerca de 10.000 personas en distintos lugares del mundo, los conectamos en una base de datos y le permitimos a distintas compañías acceder a esos servicios de manera puntual y escalada. ¿A qué traduce esto? Un par de ejemplos. Nosotros trabajamos con 3 de las compañías de streaming de música más grandes del mundo. Ellas producen publicidad, no solamente producen publicidad en los mercados en los que están, esto es español, inglés, alemán, francés, italiano, chino, en una diversidad. Ellos acceden a nuestro producto, nos entregan los requerimientos de publicidad que están haciendo por semana y en cuestión de 2 a 4 horas, cada vez que nos llega un requerimiento, les entregamos esa publicidad para que puedan poner en sus radioestaciones. Y esto ¿Ustedes hacen ese trabajo publicitario para ellos? Sí, pero lo que hacemos es la parte de la interacción. Entonces aparece una compañía de estas radioestaciones, se accede a nuestro producto, nos entrega cerca de 1.000 guiones por semana, en distintos momentos de la semana, en distintas horas, en distintos idiomas. Nosotros tenemos esos módulos de locutores en distintas demografías, lo que puede ser inglés, español, alemán, con sus acentos, y al momento de acceder nosotros coordinamos, la tecnología coordina ese proceso de producción, coordinamos con la persona, entregamos el audio que están buscando y ellos lo toman y lo pueden insertar en sus aplicaciones. Y esto lo hacemos con 3 de las grandes del mundo. Y en este momento, ¿esto llega a cuántos países, a cuántas personas, a cuántas empresas? Nosotros le ofrecemos servicios a cerca de 7.000 compañías al año. Principalmente nuestro mercado está en Estados Unidos y en los países anglos y en los países europeos. Ahí está, entre los dos se combina el 90% de nuestro negocio y más o menos un 5% en el sureste asiático y un 5% en Latinoamérica. Pero bueno, esto también es un emprendimiento de base tecnológica. Entonces, después, ¿cómo se superó esa tusa para ya igual estar aquí, no como empleado, sino definitivamente como emprendedor? Yo creo que hay un imaginario de resiliencia muy fuerte que nos conecta a las personas que nos interesa construir y solucionar problemas, y en esa resiliencia uno pasa por esos momentos difíciles, pero en esos momentos en los que uno realmente logra encontrar
una variable o unas señales que demuestran que lo que uno está construyendo genera valor, hay algo muy entretenido y una satisfacción muy fuerte, que no solamente por el hecho de ser emprendedor, sino creo que muchas personas que trabajan en compañías de base tecnológica encuentran esa satisfacción de buscar esos problemas y solucionarlo. ¿Qué crees, Santiago, que después de todos estos años ya siendo emprendedor, sí o sí deba tener al alcance de sumar un emprendedor para que pueda su emprendimiento avanzar? Es decir, usted menciona ahora los mentores, claro, supremamente necesario. Digamos que Alex Torrenera también fue, digamos, una pieza fundamental en este proceso. Eso es un poco de suerte también, pero hay que buscarlo de una u otra manera. ¿Qué le ha funcionado a usted que le pueda funcionar a otro emprendedor? Yo creo que vienen de pronto tres cosas. La primera sería lo que yo llamaría en un anglicanismo mindset o la forma de pensar. Lo segundo tiene que ver nuevamente en esa resiliencia que estábamos conversando. Y lo tercero tiene que ver números grandes. Entonces, el primer imaginario de cambiar esa forma de pensar es nosotros solemos construir proyectos y compañías a escala pequeña. ¿Por qué? No tengo la menor idea. Pero hay algo en nuestra cultura que nos hace decir, si yo soluciono un problema para los 17 barrios alrededor, va a ser una gran compañía. Y no lo va a hacer. Y si construyo una compañía que va a ser fenomenal para Cali, va a ser fenomenal. Puede que sí, pero va a seguir siendo una compañía potencialmente no muy grande. Si uno piensa, y esto es un imaginario, de arriba hacia abajo, de un mercado grande, un mercado pequeño, uno puede encontrar problemas en un mundo mucho más amplio que después puede ir localizando. Y romper ese imaginario de que construir para el mundo es difícil, no lo es. El mundo está lleno de los mismos problemas y oportunidades que tenemos acá y solo requiere conectar un par de puntos y sentirse cómodos construyendo algo global. Eso sería uno. Cuando viene el imaginario de resiliencia es que empezar, seguir, fallar va a ocurrir muchas veces, no solamente como compañía, sino dentro de la compañía. Y el imaginario, yo creo que de las cosas más difíciles de superar es cuándo sigo y cuándo no. La respuesta a esa pregunta es difícil de encontrar, pero si uno se mantiene en el camino y cada vez va encontrando respuestas más asertivas, hay algo muy interesante por ahí y esa resiliencia es importante en el camino de construir una compañía. Y tercero, el momento de pensar en grande, el imaginario es pensar en números grandes. Entender el problema no solamente desde la localidad o sea un problema global o no, sino entender cuántas personas se van a ver beneficiadas por ese problema y qué tan grande es el tamaño de ese problema. Porque entre más amplio sea el problema, más oportunidades va a tener uno de poder navegar esos obstáculos que uno se encuentre. Si los números no son suficientemente grandes o el problema no es lo suficientemente amplio, las posibilidades de cambio y de encontrar una solución en un mercado más pequeño son mucho más cortas. ¿Cuáles han sido esos obstáculos importantes ya estando aquí hablando de Bonnie Studio que sirvan también de aprendizaje? Mira, yo creo que hay dos cosas que se me vienen, una parte organizacional y una parte de mercado. La parte organizacional, nosotros somos una compañía completamente remota, somos 100 personas en Colombia, Brasil, Argentina, Egipto, Nigeria, los Países Bajos, Portugal, Singapur. Conectar esas culturas tiene un reto bastante interesante y al momento de hacerlo remoto no necesariamente es sencillo, pero al momento en el que uno piensa primero esa compañía de manera remota y logra encontrar esas personas que van a empujar la compañía, hay algo muy interesante que construye y bueno, es una parte organizacional. En cuanto a mercado, siempre hay anécdotas que están, yo creo que una de las cosas que uno debería poder desarrollar como emprendedor son la capacidad de construir y la capacidad de vender. Uno tiene el imaginario de que o yo construyo y la gente tiene que venir, o yo vendo y algo lo va a solucionar por detrás. Y en ese imaginario, yo creo que una de las cosas, anécdotas particulares, yo recuerdo hace bastantes años, de mis primeras errores en una venta. Recuerdo muchísimo haber vendido el proyecto más grande en ese momento para la compañía, era casi el 60% de lo que vendíamos en un año. Lo cerramos por allá en el 2014 y era un proyecto inmenso, entonces viene la emoción, nosotros somos grandes constructores, podemos entregar todo esto y arrancamos a hacer el proyecto, lo empezamos a construir y a los 5 días aparece el cliente y nos dice, mira, no hemos firmado contrato y no estamos seguros de que queramos continuar.
Claro, en la dimensión de ese momento, hoy en día es un proyecto pequeño, pero para ese momento era el 60% de nuestro ingreso, ya habíamos arrancado, ya habíamos comprometido, ya habíamos hecho muchas cosas, son pequeños detalles de cuál es la etiqueta de vender, cómo se vende, cuándo se firma un documento, cuándo se arranca, dónde va a entrar el dinero, que son cosas sencillas, entre comillas, pero que ese formato permite una construcción sofisticada de una compañía. Vender, aprender a vender y aprender a construir son las dos variables más importantes. Me gustó eso, la etiqueta de la venta, algo que parece sencillo, pero en últimas termina siendo tan importante. En todo este tiempo, para las personas que están interesadas en crear o están creando un emprendimiento de base tecnológica, que ya nos ha contado, pero ¿qué otras cosas ha aprendido que le puedan funcionar, mejor dicho, para que, pues como se dice aquí, no metan la pata y puedan aprender de esto justamente? Mira, hay un imaginario muy curioso. Hace unos días estaba hablando con un grupo de universitarios que se están graduando y están construyendo tecnología, y hay un imaginario muy particular de el mercado no está inyectando capital, luego yo no puedo construir una compañía. Y ese yo creo que es un imaginario fallido en el sentido de, para poder probar ciertos indicadores y ser atractivo para un inversor, no se requiere mayor capital. Hoy en día es relativamente accesible construir una compañía de base tecnológica sin saber incluso desarrollar. Hoy hay muchos módulos que lo llaman en un anglicanismo no code, compañías de no código, que te permiten y te solucionan muchos problemas que hace 5 años no existía cómo hacerlo, hace 10 años no existía. Y si uno se apalanca en esos recursos que son fáciles de acceder, que uno puede moldear y puede empezar a facturar, así sea con unos clientes, esos son señales para un inversor al momento de decir, venga, puede que yo quiera invertir en esto. Pero el imaginario de esta es mi presentación, este soy yo, luego inviérteme el capital, es una falencia de lógica. Ya en este momento, al día de hoy, ¿quiénes los están acompañando? ¿A qué le están apuntando ustedes? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va este negocio? En un imaginario grande, nosotros seguimos construyendo con clientes. Nosotros somos una compañía que nunca ha levantado capital. Hemos crecido directamente con nuestro propio ingreso, pero siempre ha habido un actor alrededor de nosotros en los últimos 6-7 años, que es Endeavor, que es una comunidad que apoya emprendedores en mercados emergentes y logra crear unas conexiones con nuevos mercados, con potenciales inversionistas, con potenciales clientes, pero por encima de eso con educación y mentores, ya sea en los mercados que estás entrando, en los retos que estás pasando, y Endeavor siempre ha jugado un capítulo muy interesante en nuestra historia reciente, y hacia donde vayamos Endeavor va a ser un aliado muy importante para nosotros. ¿Qué tan importante es buscar, tocar la puerta de ese tipo de aliados? Nuevamente, yo creo que en ese imaginario de construir una red de personas que han estado antes que uno, Endeavor le hace a uno un atajo para acceder a ese conocimiento y a esas personas, lo cual acelera esa adquisición de ese conocimiento, y juegan un rol muy generoso en su tiempo y en su red, la cual para compañías como nosotros, emprendedores que estén haciendo distintas cosas, genera un beneficio incalculable. Ya para cerrar, Santiago, ¿usted qué cree que va a pasar con los negocios de base tecnológica? El mundo va a seguir transformándose y la tecnología va a seguir jugando un rol muy importante. Y en ese elemento hay un número grande que es bien interesante, y es el mundo tiene cerca de 16-20 millones de desarrolladores en oferta agregada. Y la demanda global está hoy en día cerca de 40 millones. Eso supone que hay un déficit del 50% de la intención de construir para Internet y las capacidades que tenemos. Entonces, laboralmente hay unas oportunidades muy grandes para los mercados que logren desarrollar y educar desarrolladores que puedan desarrollar esa infraestructura de Internet, y por el otro hay unos modelos de negocio y el mercado está por romperse en entenderse qué se puede construir, sea de manera global, sea de manera local, pero las oportunidades están por empezar. ¿Y para Boni Studio? Y para nosotros hay un mercado grandísimo de oportunidades donde podemos seguir generando valor en distintos mercados. Pues muchos éxitos, Santiago, Ana, y gracias por contarnos su historia aquí en Entre Emprendedores. Bueno, muy amables.